Jesús, ¿es el principio de la creación de Dios? Muchas veces que nosotros nos cruzamos con personas que niegan la divinidad de Jesús, o sea, que niegan que Él sea Yahweh, el Dios de Israel, van a utilizar un versículo muy conocido en Apocalipsis capítulo 3. Es el versículo 14. En este versículo se nos dice que Jesús es el principio de la creación de Dios. Con esto ellos nos están diciendo, o ellos nos dicen, que Jesús no puede ser Dios, sino que es un ser creado, y es la primera de las criaturas. En este video vamos a analizar rápidamente si es realmente así. ¿Ese versículo enseña que Jesús es la primera de las criaturas o no? Vamos a analizar su contexto inmediato y su contexto general. Lo primero que vamos a hacer es leer el versículo 14. Está ubicado en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Lo escribe este libro el apóstol Juan, y Jesús está escribiendo 7 cartas a distintas iglesias en Asia Menor. La última iglesia a la que él se dirige es la iglesia de Laodicea. En cada una de las cartas él empieza su introducción con una descripción de su persona. Y en el versículo 14 va a describir su persona dirigiéndose a la iglesia de Laodicea. Jesús dice así en el versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Acá, nuevamente, los que niegan la divinidad de Jesús van a decir que Jesús está mostrando que Él es la primera de las criaturas, el principio de la creación de Dios. ¿El texto realmente nos está diciendo eso o no? Lo primero que tenemos que analizar es la palabra que Juan usa para principio en el idioma original. ¿Qué es lo que Juan quiso decir en el idioma que él escribió, en el griego? La palabra que él utiliza es la palabra arge, una palabra que en efecto habla del principio, habla del primero en una serie, pero también habla de el origen o la fuente de algo. O sea, también podría significar que Jesús está diciendo: yo soy el origen y la fuente de toda la creación. Pero además, también es un término de autoridad. Por ejemplo, en español nosotros utilizaremos la palabra arge en la palabra arzobispo, en la palabra arcángel, por ejemplo, donde se usa esa palabra en nuestro idioma. La palabra habla de autoridad. Un arcángel es alguien de los ángeles que está por encima de los demás. O sea, es un término de autoridad, es un término que habla del origen o la fuente de algo, y también es un término que habla del principio o el primero en una serie. ¿A qué se está refiriendo Juan al utilizar la palabra arge para Jesús? ¿Se está refiriendo a que es un ser creado? ¿O se está refiriendo a que Él es la fuente y la autoridad de toda la creación? ¿O que Él es alguien que es la autoridad suprema sobre toda la creación? Vamos a analizar primero el contexto inmediato. ¿Qué es lo que nos dice el versículo? ¿Qué es lo que Jesús nos muestra en estas declaraciones? Bueno, Él comienza diciendo lo siguiente: yo soy el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Cuando vemos la palabra Amén, está hablando de una declaración de veracidad intensa. Amén significa verdadero. Amén significa la verdad. Es una declaración de verdad enfática. Yo soy el Amén. Yo soy la verdad. Yo soy el testigo fiel y verdadero. Yo soy el principio de la creación de Dios. Si vemos las primeras 2 declaraciones, vemos que Jesús está hablando de su identidad, de que Él en sí mismo es la verdad. Y si tomamos la última declaración como la quieren tomar los que niegan la divinidad de Jesús, el texto más o menos diría lo siguiente: yo soy la verdad, yo soy el testigo fiel y verdadero, yo soy un ser creado. Eso es lo que el texto nos diría como lo toman ellos. Pero no cabría en contexto que Jesús, de un momento que está hablando de su identidad y de su veracidad, salte a decir que es un ser creado. Porque eso es lo que ellos implican cuando dicen que esta frase significa que Él es el primero de las criaturas. Si alguien saliera y me dijera: Horacio, no estamos diciendo necesariamente eso, sino estamos diciendo que Él es el primero de las criaturas. Él es la autoridad porque Él es el primero, yo te diría: excelente, has captado la idea. Es la autoridad que Jesús tiene a la que se está refiriendo Juan, no al sentido material, no al sentido de que Él es un ser creado, sino a la autoridad que Él tiene. Ese es el significado que cabría mejor en el contexto inmediato. Yo soy la verdad.
Yo soy el testigo fiel y verdadero. Yo soy la autoridad sobre toda la creación. Yo soy el principio de toda ella. Yo soy el que gobierna sobre todo. Yo soy el verdadero. Yo soy la verdad. Yo soy la fuente de la creación de todo. También podría caber ahí, porque habla de su identidad. No habla de que Él es el primero en una serie de creaciones. No cabría en el contexto inmediato entenderlo de esa manera. Yo soy la verdad misma, yo soy el testigo fiel y verdadero, yo soy un ser creado. No cabe en el contexto inmediato. En el contexto general, o sea, de todo el libro de Apocalipsis, tampoco cabría. ¿Por qué? Porque la palabra arge que Juan usa en este versículo, también la usa en otras partes. En el capítulo 21 y en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, va a usar Juan la palabra arge cuando Dios se refiere al principio y al fin. Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. En el capítulo 21, ustedes lo van a revisar por falta de tiempo, no puedo leerlos todos, no me alcanzan los 10 minutos para leerlos con ustedes, pero ustedes los animo a leerlo. Está en Apocalipsis capítulo 21, versículos 5 al 7. Es Dios el Padre, hablando desde el trono, diciendo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Nuevamente, Juan usa la palabra arge y está enfatizando la eternidad de Dios el Padre. Pero en el capítulo 22, el que habla es Jesús. Y los animo a leer capítulo 22, versículo 13 y versículo 16. O leer 13, 14, 15 y 16. Y van a ver que nuevamente alguien habla y dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Está hablando Jesús, porque en el versículo 16 dice, yo Jesús, y continúa él hablando. Nuevamente vemos que Juan utiliza la palabra arge en el griego para referirse a la eternidad del Hijo como de la eternidad del Padre. Así que en contexto general como en contexto inmediato no cabe ver la palabra arge como el primero de una serie de cosas creadas o de eventos. No cabe en el contexto. Ni cuando Jesús se describe como el amén, el testigo fiel y verdadero, ni en el contexto general cuando él dice yo soy el primero y el último. No cabe en contexto. Y por último, no cabe tampoco en el contexto griego de la palabra. La palabra griega se usaba en un contexto que hablaba de la eternidad también. La palabra arge para el mundo griego significaba, y lo leo, que era el absoluto eterno del cual todas las cosas creadas derivan o provienen. Vuelvo a repetirlo. Arge era el absoluto eterno del cual todas las cosas creadas derivan o provienen. O sea, los griegos no iban a utilizar la palabra arge para referirse al primero en una serie, sino iban a hablar para de dónde nace todo, la eternidad de donde viene todo lo creado. Y si ustedes quieren revisar que esa era la idea que se mantenía en el mundo griego con esa palabra, los animo a revisar la Metafísica de Aristóteles, el libro 1, la sección 983b. Con esto ustedes pueden revisar si lo que estoy diciendo yo es verdad o no. Así que en el contexto inmediato, en el contexto general y en el contexto griego, la palabra arge no va a significar el primero en una serie. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que Jesús es el principio de la creación de Dios, nos puede estar hablando de su autoridad por encima de toda la creación, como de que Él es el origen, la fuente de toda la creación, pero no que Él es un ser creado, que es el primero en una serie de creaciones. No caben los contextos que hemos visto. Por lo tanto, negamos que Jesús sea un ser creado. Nosotros afirmamos que la Biblia entera enseña que Jesús es Yahweh, es el Dios de Israel, distinto al Padre en su persona. Espero que este video los edifique, los ayude a poder defender realmente lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Que Dios los bendiga.